Abó, susurró Lía, con la voz pequeña como un pajarito herido. ¿Volverá papá? María no respondió. No podía. Ya había respondido demasiadas veces. Cada vez que lo decía, el vacío dentro de su pecho se hacía más grande. Cerró los ojos y sintió el olor a humedad, a sal, a lágrimas secas. Hacía 3 meses que su hombre se había ido. 3 meses que el mar se llevó su barco, su risa, su mano que apretaba la suya cada noche antes de dormir. Y ahora, solo quedaban las deudas, la casa que se desmoronaba y una niña que aún creía en milagros. No, mi vida, dijo María, finalmente, con una voz quebrada por tantos días sin llorar. No volverá. Lía no dijo nada. Solo apretó más fuerte el osito de peluche, el que su padre le regaló el día que cumplió 5 años. El que aún olía a sal y a mar, aunque ya nadie recordaba cómo se llamaba el perfume que usaba. María miró por la ventana rota. Más allá, tras la cerca de madera partida, el pozo. Olvidado. Cubierto de maleza, de piedras, de años. Nadie lo había tocado desde que el abuelo de su esposo murió allí, hace más de 50 años. Dicen que se ahogó buscando agua. Dicen que gritó hasta que la garganta se le rompió. Nadie lo enterró bien. Nadie volvió. Pero María lo miraba cada noche. No por miedo. Porque, en la oscuridad, cuando el viento pasaba entre las hojas, ella juraba oírlo un susurro. Como si alguien, desde abajo, le dijera, aún estás aquí. Aún respiras. Se levantó con dolor en las rodillas. El frío de la tierra entraba por sus zapatos rotos. Tomó la vela que quedaba, la encendió con un fósforo que apenas brilló, y caminó hacia el pozo. Lía la siguió, en silencio, con los pies descalzos. ¿Por qué vienes aquí, Abó?, preguntó la niña, mirando el hoyo oscuro como si fuera la boca de un monstruo. María se detuvo. La vela temblaba en su mano. El viento la apagó un instante. Y en esa sombra, algo dentro de ella se quebró. Porque, dijo, con la voz tan suave que apenas se oía, cuando mi hombre se fue, el mundo dejó de sonar. Y aquí, al menos, hay algo que también está solo. Lía no entendió. Pero se acercó. Puso su manita pequeña sobre la piedra que cubría el pozo. Fría. Húmeda. Viva. Entonces, susurró, tal vez él también está aquí. María se quedó inmóvil. El viento volvió. Y por un segundo, creyó oír una risa. Lejana. Dulce. Como la de su esposo cuando le contaba historias de peces que hablaban. Sí, mi amor, respondió, con una lágrima que finalmente cayó sobre la piedra. Tal vez, él también está aquí. Y entonces, sin saber por qué, sin pensar, María se arrodilló. Con las manos desnudas, empezó a despejar la tierra. Con uñas rotas, con sangre en los dedos, con el corazón desgarrado, cavó. No buscaba agua. No buscaba tesoros. Buscaba algo que el mundo le había quitado, la sensación de que alguien, en algún lugar, la recordaba. Lía la observó. No preguntó. No lloró. Solo se sentó a su lado, y empezó a cantar. Una canción que su padre le enseñó. Una canción de barcos y estrellas. Y mientras la voz de la niña flotaba en la noche, María sintió, bajo la tierra, algo frío. Algo metálico. Algo que no era piedra. Algo que esperaba. La respiración se le detuvo. No se movió. Solo apoyó la frente en la tierra, y susurró, como si hablara con un fantasma, «Eres tú». No hubo respuesta. Solo el viento. Lía no dijo nada. Solo se acercó, con los ojos muy abiertos, como si la caja respirara. «¿Qué es?», preguntó, con la voz apenas un susurro entre las hojas. María no respondió. No podía. Sus dedos recorrieron la superficie con ternura, como si temiera romperla. En un costado, una pequeña llave, desgastada por el tiempo, aún estaba adherida, como si alguien la hubiera dejado allí, para que alguien la encontrara. No lo sé, mi vida, respondió, finalmente, con la garganta apretada.
pero alguien la escondió. Y no fue para que la olvidaran. Un viento súbito pasó entre los árboles, y el pozo pareció suspirar. María se levantó con lentitud, llevando la caja contra su pecho, como si fuera el último aliento de su marido. Lía la siguió, sin decir palabra, con los ojos clavados en el metal, como si viera algo que María no podía ver aún. Dentro de la casa, la vela se había apagado. La oscuridad era densa, pero no asustaba. Ahora, era sagrada. María se sentó en la silla de madera quebrada, junto a la ventana donde la luna entraba como un rayo de plata. Colocó la caja sobre sus rodillas. El metal estaba frío, pero bajo su piel, sentía un calor, como si algo dentro de ella aún viviera. ¿Abrimos?, preguntó Lía, con la voz temblorosa, pero sin miedo. María asintió. No con la cabeza. Con el corazón. La llave encajó con un clic suave. Tan suave que parecía un suspiro. La tapa se abrió con un crujido lento, como si una puerta se abriera después de 50 años de silencio. Dentro, no había oro. No había joyas. No había cartas de dinero. Solo un diario. De cuero marrón, desgastado por el tiempo, con las esquinas dobladas por las manos de alguien que lo llevó consigo en los peores días. Y sobre él, una carta, doblada con cuidado, como si fuera un beso. María la tomó. Sus dedos temblaban más que antes. Lía se acercó aún más, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Quién es?, susurró la niña. María abrió la carta. La letra era fina, clara, como si cada palabra hubiera sido escrita con lágrimas. Si estás leyendo esto, entonces no estás sola. Yo también perdí a mi hombre. Yo también tuve una niña que dejó de cantar. Yo también creí que Dios se había ido. Pero aquí, en este pozo, aprendí que Él no se va. Solo se hace silencio, para que aprendamos a escuchar. María cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la carta. Y luego otra. Y otra. Como si el llanto que llevaba 3 meses guardando finalmente encontrara un lugar donde caer. Lía no se movió. No preguntó. Solo tomó la mano de su abuela, y la apretó. ¿Era como tú?, preguntó, con la voz tan suave que parecía un eco del pasado. María asintió. No podía hablar. No podía respirar. Solo podía sentir. El diario estaba abierto. La primera página decía, 17 de mayo de 1947. Hoy no comí. Hoy no lloré. Hoy solo escribí. Porque si dejo de escribir, dejaré de existir. Y no quiero desaparecer. No sin que alguien sepa que viví. María pasó la página. Y luego otra. Y otra. Cada hoja era una confesión. Una oración. Un grito en silencio. Hoy vi una mariposa en la pared. Era azul. Mi hijo amaba las mariposas azules. Creí que era él. Me acerqué. Era solo el viento. Hoy el pastor vino a decirme que debo perdonar que se fue, que me dejó, que me olvidó, o que Dios no me escucha. Hoy no tuve fuerzas para levantarme. Me quedé en la cama hasta la noche. Y cuando miré por la ventana, vi la luna. Y pensé si ella sigue allí, aunque nadie la mire, porque no yo. María soltó el diario. Lo abrazó. Como si fuera una hija perdida. Ella, dijo, con voz rota, era como yo. Lía tomó el diario. Lo abrió al azar. Leyó en voz baja, como si hablara con un espíritu: si alguien encuentra esto, no lo tires. No lo quemes. No lo olvides. Porque tal vez, tú también estés en tu pozo. Y tal vez, tú también necesites saber que no estás sola. María levantó la vista. La luna iluminaba la pared donde el pozo estaba afuera. Y por un instante, sintió que alguien, allá abajo, le devolvía la mirada. No con palabras. Con silencio. Con memoria. Con esperanza. Lía cerró el diario, y lo colocó sobre el regazo de su abuela. ¿Vamos a escribir también?, preguntó.
María miró la caja vacía. Luego, la ventana. Luego, el pozo. Y por primera vez en años, sonrió. María no contestó de inmediato. Sus dedos acariciaban la cubierta del cuaderno, como si tocara la piel de alguien que ya no estaba, pero que aún hablaba. Sí, respondió, al fin. Más de lo que yo puedo decir. Lía levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros como el pozo, la miraron con una lucidez que no tenía 8 años. Entonces, ¿por qué no se fue? María cerró los ojos. Recordó la primera vez que quiso irse. Cuando el médico le dijo que su marido no volvería. Cuando el pastor le pidió que rezara con fe. Cuando las vecinas le llevaron sopa fría y palabras vacías, Dios tiene un plan. Ella había querido huir. No de la casa. De la vida. De Dios. De sí misma. Porque, susurró, cuando el dolor es tan grande, salir no es una opción. Solo queda, quedarse. Y esperar que algo te encuentre. Lía se levantó. Caminó hasta la ventana. La luna estaba alta, limpia, como si la tierra la hubiera limpiado para ella. Apoyó la frente contra el vidrio roto. ¿Crees que ella nos está viendo? María se levantó despacio. Se acercó. Puso su mano sobre la de la niña. Ambas miraban el pozo, ahora invisible en la oscuridad, pero presente como un latido. Creo que ella nos está esperando. Un ruido. Lejano. Como un susurro de piedras moviéndose. María se tensó. Lía no se movió. ¿Oíste eso?, preguntó la niña, sin volverse. María asintió. No con la cabeza. Con el alma. Se acercaron juntas a la puerta. La madera crujía bajo sus pies. Fuera, el aire era frío, pero no helado. Tenía un olor diferente. No a tierra. No a moho. A algo limpio. Como el agua después de la lluvia. María tomó la vela. La sostuvo frente a ella. Lía la siguió, con los brazos cruzados, como si se abrazara a sí misma. Caminaron hasta el borde del pozo. La piedra que cubría la entrada estaba ahora ligeramente desplazada. Como si alguien, o algo, la hubiera empujado desde abajo. María se arrodilló. La vela temblaba. La sombra se alargaba, y en ella, algo brilló. Un destello metálico. Pequeño. Redondo. ¿Qué es?, susurró Lía. María no respondió. Se inclinó. Con cuidado. Con miedo. Con reverencia. Sacó una pequeña caja de madera. No más grande que la palma de su mano. Estaba incrustada en la pared interna del pozo, como si hubiera estado allí siempre, esperando que alguien tuviera el coraje de mirar. La abrió. Dentro, no había carta. No había joya. Solo un rosario. De cuentas de vidrio descoloridas, casi translúcidas. Y una pequeña tarjeta, doblada con esmero. María la desdobló con dedos que ya no temblaban. La letra era la misma que en el diario. Si llegaste hasta aquí, no busques un milagro. Busca un susurro. Porque Dios no grita en las tormentas. Él habla en los pozos abandonados. Y en las manos que aún se atreven a cavar. María cayó de rodillas. No por el peso. Por la certeza. Elena no había muerto en ese pozo. Elena había vivido en él. Y había dejado esto, para ella. Lía tomó el rosario. Lo levantó hacia la luna. Las cuentas brillaron como estrellas caídas. ¿Lo llevamos?, preguntó. María asintió. Con lágrimas que ya no eran de dolor. Eran de reconocimiento. Sí. Lo llevaremos. Volvió a la casa. Colocó el rosario sobre el diario. Lo miró. Lo tocó. Como si fuera un puente entre dos almas que nunca se conocieron, pero que se amaban. Lía se subió a la cama, se acurrucó junto a ella, y tomó la mano de su abuela. ¿Vas a escribir hoy?, preguntó.
María miró el diario. Luego, la ventana. Luego, el pozo, que ahora ya no era un agujero en la tierra. Era un altar. Sí, mi amor, respondió, con una voz que no sonaba como la de una viuda. Hoy escribiré, porque ya no estoy sola. Y mientras la vela se apagaba por fin, dejando solo la luz de la luna, María tomó el lápiz que había guardado en el bolsillo de su vestido, el que su marido le dio el día de su boda, y escribió, por primera vez, no un lamento. Lía estaba dormida, abrazada al osito, con la cara pegada al diario abierto. La página mostraba una frase escrita con lápiz, apenas visible, como si alguien la hubiera añadido mucho después. Hoy, por primera vez, no sentí que Dios me abandonaba. Sentí que me esperaba. María no recordaba haber escrito eso. Se levantó con cuidado, como si el suelo fuera un altar. Fuera, el pozo estaba quieto. Pero el aire olía distinto. Como si la tierra hubiera dejado de llorar. Se acercó a la ventana. El viento acariciaba su mejilla. Y entonces, lo vio. Una flor. Pequeña. Blanca. De 5 pétalos. Como una estrella de campo. Crecía justo en el borde del pozo, entre las piedras que ella misma había movido. No había sido sembrada. No había sido regada. Solo, estaba. María se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Abó, susurró Lía desde la cama, sin abrir los ojos. «¿Está lloviendo?» «No, mi vida», respondió María, con la voz rota por la emoción. «No está lloviendo». Se acercó a la flor. Se arrodilló. No para tocarla. Solo para mirarla. Como si fuera un milagro que no necesitaba explicación. «¿Qué es?», preguntó Lía, ahora despierta, sentada en la cama, con los ojos aún pesados de sueño. «Una flor», dijo María. «Que no debería estar aquí. Pero está». María asintió. No podía negarlo. No después de lo que había visto. No después de lo que había sentido. «Sí», susurró. «Está». Lía se levantó, descalza, y caminó hasta ella. Puso su manita sobre la flor, sin tocarla. Como si temiera romperla. «¿Crees que es ella?» María no respondió de inmediato. Miró el cielo. El sol ahora brillaba suavemente, como si hubiera aprendido a ser tierno. «Creo que es un mensaje». ¿De quién? María cerró los ojos. Recordó las palabras del diario. «Si alguien encuentra esto, no lo tires. No lo quemes. No lo olvides». Y entonces, como si la voz de Elena se hubiera posado en el viento, respondió, de alguien que nunca dejó de creer, que el amor no muere. Solo cambia de forma. Lía levantó la cabeza. Sus ojos, ahora despejados, reflejaban algo que María no había visto en años: esperanza. No la esperanza ingenua de una niña que cree en hadas, sino la esperanza de quien ha visto la oscuridad, y aún así, ha encontrado una luz. «Entonces, ¿ahora vamos a escribir más?», preguntó. María sonrió. Por primera vez, sin tristeza. Sin dolor. Solo con una calma profunda. «Sí. Vamos a escribir, porque hoy, por primera vez, tengo algo que decirle a Dios». Volvió adentro. Tomó el diario. Lo abrió en una página en blanco. El lápiz estaba sobre la mesa, como si lo hubieran dejado allí para ella. Lo tomó. Y escribió: «Elena. Gracias por no desaparecer. Gracias por esperar. Hoy, una flor creció donde nadie la sembró. Y yo, ya no tengo miedo de orar». Cuando terminó, el papel pareció pesar menos. Lía se acercó y puso su mejilla sobre el hombro de su abuela. «¿Crees que ella lee esto?» María miró por la ventana. La flor seguía allí. Inmóvil. Perfecta. «No lo sé, mi vida», dijo, con una voz que ya no era de una viuda, sino de una mujer que había vuelto a vivir. «Pero, creo que si ella no puede leerlo, Dios sí lo hará». Y en ese momento, el viento volvió.
No como antes, con fuerza, con lamento, sino como un susurro de manos que acarician. Algo cayó. Una hoja. Pequeña. Seca. De un árbol que no estaba cerca. Se posó sobre el diario. Sobre la última línea escrita. María la levantó. En ella, con una caligrafía antigua, casi invisible, como si hubiera sido escrita con la punta de un dedo, había una palabra: sí. María no gritó. No lloró. Solo cerró los ojos, y apretó la hoja contra su pecho. Fuera, la flor se inclinó. Como si hubiera escuchado. Y el pozo, que durante décadas había sido un lugar de olvido, ahora Lía la vio hacerlo. No preguntó. Solo se sentó junto a ella, con las piernas cruzadas, mirando el viento mover suavemente los pétalos. Ella te contestó, preguntó al fin, con esa voz que no era de niña, sino de alma que ha visto lo invisible. María asintió. No con la cabeza. Con el alma. Creo que sí. No había más palabras. No necesitaban más. El silencio ya no era vacío. Era sagrado. Pero esa tarde, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte y el aire se volvió de bruma y nostalgia, alguien llamó a la puerta. Un golpe suave. Tímido. Como si temiera romper lo que aún no se había curado. María se levantó. Lía la siguió, como una sombra que ya no tenía miedo. Abrió. Allí estaba el pastor Juan. Con las manos vacías, pero los ojos llenos de algo que María nunca había visto en él: duda. No de fe. De humanidad. María, dijo, con la voz baja, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Escuché cosas. Ella no respondió. Solo lo miró. Y en ese silencio, él supo que no necesitaba explicaciones. He visto la flor, dijo él, mirando hacia el pozo. Desde la colina. La vi ayer. No crece ahí. Nunca ha crecido ahí. María no movió un músculo. Y el pastor respiró hondo. Como si estuviera a punto de confesar un pecado. Mi madre, dijo, con la voz quebrada, antes de morir, me dijo algo que nunca entendí. Me dijo, cuando el pozo de atrás de tu casa se abra, y una flor blanca nazca sin raíz, será porque alguien, en el silencio, te está diciendo que no estás solo. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lía tomó su mano. Con fuerza. ¿Tu mamá también lo conoció?, preguntó la niña, sin miedo. El pastor asintió. Una lágrima cayó sobre su camisa. Sí. Ella también encontró un diario. En el mismo lugar. Hace 40 años. Lo leyó. Lo guardó. Y cada año, en esta fecha, ponía una flor en el pozo. Hasta que ya no pudo. María se acercó. Lentamente. Como si el aire fuera de cristal. ¿Y qué pasó con el diario? El pastor bajó la mirada. Lo quemé. Un silencio. Profundo. Como el pozo. María no gritó. No lo acusó. No lo reprendió. Solo dijo, con una voz tan suave que el viento la llevó como una oración, porque él levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero limpios. Porque, creí que si lo dejaba, tú lo encontrarías. Y que, te mataría. María lo miró. No con ira. No con pena. Con comprensión. Y ahora él tragó saliva. Como si cada palabra fuera un trozo de su alma que se desgarraba. Ahora, creo que no fue para matarte. María no respondió. Solo dio un paso atrás. Abrió la puerta de su casa. Y mostró el diario, abierto sobre la mesa. La flor blanca, en el borde del pozo, iluminada por el último rayo de sol. Entonces, dijo, tal vez fue para salvarme. El pastor se acercó. Se arrodilló. No como un hombre de Dios. Como un hombre que ha perdido. Perdóname, susurró. María se sentó junto a él. Tomó su mano.
fría, temblorosa. No necesitas mi perdón, Juan, dijo. Necesitas el de ella. Él levantó la vista. No entendía. Quien María miró hacia el pozo. La flor seguía allí. Inmóvil. Viva. La que escribió esto, dijo, tocando el diario. La que te habló a través de tu madre. La que me habló a través de una flor. La que te dijo. No estás solo. Una ráfaga de viento pasó. Y la hoja que había puesto sobre la flor, se levantó. Flotó. Como una paloma de papel. Y cayó, sobre las rodillas del pastor. Él la tomó. La leyó. Sí. Y entonces, lloró. No como un hombre. Como un niño que por fin recuerda el nombre de su madre. María no lo abrazó. No lo consoló. Solo dijo, ahora, es tu turno de escribir. Él no se movió. Solo apretó la hoja contra su pecho. Y por primera vez en décadas, el pozo pareció respirar. No con tristeza. Con esperanza. Lía se acercó. Tomó el lápiz. Lo puso en la mano del pastor. Escribe, dijo, con una voz que no era de niña, sino de profeta. Ella te está esperando. Y el pastor, con dedos que no habían escrito nada desde que su madre murió, tomó el lápiz. Y escribió. Mamá, perdóname por no haber escuchado. Hoy, por primera vez, te escucho. Y cuando terminó, la flor se inclinó. Como si la hubiera besado. Y el pozo que durante años había sido un agujero en la tierra, ahora parecía un corazón. Que latía. Para dos almas. Y una niña. Que creía en milagros. Porque los milagros, no son luces en el cielo. Son flores en la oscuridad. María no dijo nada. No lo miró con compasión. No lo miró con juicio. Lo miró como si lo viera por primera vez, no como un hombre de Dios, sino como un hijo que había olvidado el nombre de su madre. Lía se acercó despacio. Tomó el diario. Lo abrió en una página nueva. La hoja blanca, limpia, esperaba. Escribe, dijo, sin levantar la voz. Ella te está escuchando. El pastor miró la página. Sus dedos temblaban. No por miedo. Por el peso de algo que llevaba 40 años enterrado el silencio. Se inclinó. Tomó el lápiz. Y escribió. Mamá, tú decías que Dios no habla en los truenos. Que habla en los susurros. Yo creí que tú te habías ido. Pero tú, nunca te fuiste. Solo te volviste silencio. Una ráfaga de viento entró por la ventana rota. No levantó el polvo. No movió las cortinas. Solo, acarició la hoja. Como si una mano invisible la hubiera tocado. Y entonces, algo sucedió. En la pared del pozo, donde la piedra estaba más desgastada, donde la hierba nunca crecía, una pequeña grieta se abrió. No por el viento. No por el tiempo. Porque algo dentro de ella, quería salir. María se levantó. Lía la siguió. El pastor, sin soltar el lápiz, la siguió con la mirada. Allí, entre las grietas, algo brillaba. No era metal. No era vidrio. Era un pequeño objeto de cerámica. Rotas, pero intactas. Una figura de arcilla. Una niña. Con los brazos abiertos. Como si estuviera abrazando el aire. María se arrodilló. Con cuidado. Con reverencia. Sacó la figura. Estaba fría. Pero en su base, grabado con un alfiler, había un nombre, Elena. No era una estatua. Era un juguete. Hecho por una madre que perdió a su hijo. Que lo hizo, para no olvidar su risa. Ella, lo hizo para su hijo, susurró María. Y lo enterró aquí, porque no tenía dónde guardarlo. Lía tomó la figura. La miró. Y luego, con una voz tan suave que parecía un eco del pasado, dijo,
¿Crees que él la abrazó? María no respondió. Solo apretó la figura contra su pecho. Como si fuera la primera vez que alguien la abrazaba después de tanto tiempo. El pastor se acercó. Se arrodilló junto a ellas. No habló. Solo miró la figura. Y entonces, por primera vez en 40 años, lloró sin vergüenza. Sin palabras. Solo sollozos que venían de un lugar que creía muerto. Yo tenía una muñeca, dijo, entre lágrimas. Mi madre me la dio el día que mi padre murió. La llamaba Elena. La guardé bajo mi cama. Un día, la rompí. ¿Por qué? Porque me enojaba. Porque ella no podía volver. Y yo no quería recordar. Se detuvo. Respiró hondo. La tiré al pozo. María lo miró. No con reproche. Con compasión. Y ella la encontró. El pastor asintió. Con la cabeza baja. Sí. Ella la encontró. Y la volvió a enterrar. Para que alguien la encontrara después. Un silencio. Largo. Profundo. Como el pozo. Lía tomó la figura. Y la colocó sobre el diario. Junto al rosario. Junto a la flor. Junto a la hoja con el sí. Ahora, dijo, ella no está sola. María miró a su nieta. Y por primera vez, sintió que no era solo una viuda. No era solo una madre que había perdido. Era una guardiana. De recuerdos. De silencios. De esperanzas enterradas. Fuera, el viento volvió. Y esta vez, no era solo viento. Era una canción. Baja. Lejana. Familiar. Lía levantó la cabeza. Abó. Es la canción de papá. María cerró los ojos. Sí. Era la canción que su marido le cantaba cuando era niña. La que él le cantaba a Lía antes de dormir. La que ella creía olvidada. Pero no. La canción no se había ido. Solo había estado esperando. El pastor se levantó. Caminó hasta el pozo. Se arrodilló. Y puso su mano sobre la tierra. Elena, susurró. Gracias por no dejarme solo. Y entonces, algo cayó. Una hoja. No de árbol. De papel. De un diario. Que no era el suyo. Ni el de María. Era de Elena. Y en ella, escrita con una letra que ya no tenía fuerza, pero sí amor, decía, cuando el dolor es tan grande que ni el llanto lo calma, no busques a Dios en el cielo. Busca su voz en la tierra que tus manos han tocado. Porque allí, Él nunca ha dejado de estar. María tomó la hoja. La besó. Y luego, con la voz más suave que había tenido en años, dijo, vamos a escribir otra página. Lía tomó el lápiz. Y escribió, con letras pequeñas, pero firmes, gracias, Elena. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, Dios. Por no dejarnos solas. Y en ese momento, el pozo dejó de ser un agujero. Se convirtió en un altar. Donde el silencio hablaba. Y el amor nunca se fue. Solo se volvió tierra. Y flores. Y hojas. Y voces. El pastor no se movió. Seguía arrodillado junto al pozo, con la frente apoyada en las manos. No lloraba. Ya no. Ahora, su silencio era diferente. No era vacío. Era reverente. Como el de alguien que ha encontrado, por fin, el nombre de su dolor. Lía se sentó en el suelo, con la figura de arcilla sobre sus piernas. La miraba como si fuera un ser vivo. Como si, en algún lugar, dentro de esa cerámica rota, aún latiera el corazón de un niño que alguna vez sonrió. Abó, dijo, sin levantar la vista. ¿Crees que él todavía está aquí? María se sentó junto a ella. No respondió de inmediato.
Miró el pozo. La flor blanca, ahora más alta, se inclinaba hacia la figura de arcilla, como si la abrazara con su tallo. Creo que él no se fue, respondió, con una voz que parecía venir de muy lejos. Solo se volvió parte de esto. Lía levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos. Pero no por falta de lágrimas. Porque ya las había llorado todas, y ahora, algo más grande las había reemplazado. Entonces, el Nos Ve María tomó la mano de la niña. La apretó. Con fuerza. Con ternura. Sí. Pero no con ojos. Con recuerdos. Fuera, el viento cambió. No era el mismo viento de antes. No era el que arrastraba hojas secas ni el que gemía en las grietas. Era más suave. Más cálido. Como si el aire hubiera aprendido a respirar con ellos. Entonces, algo cayó. No de la casa. No del cielo. Del pozo. Una segunda hoja. Pequeña. Desgastada. Como si hubiera estado allí, entre las raíces, esperando. María la recogió con cuidado. No la abrió de inmediato. La sostuvo entre sus dedos, como si fuera un pájaro herido. Lía la miró. Sin hablar. Sin respirar. La hoja se abrió. Y allí, en la misma letra de Elena, la misma que había escrito en el diario, la misma que había dibujado en la pared del pozo, había solo una frase: no lloré por él, lloré por el silencio que dejó. Pero hoy, el silencio me habla. María respiró hondo. Como si esa frase fuera el aire que había estado buscando toda su vida. Ella, dijo, con voz quebrada, no lloró por la pérdida. Lloró por el silencio. Y ahora, el silencio le responde. Lía se levantó. Caminó hasta el pozo. Se arrodilló. Y puso la figura de arcilla justo en el borde, donde la tierra estaba más suave. Entonces, dijo, con una voz que no era de niña, sino de alma que ha aprendido a escuchar: ahora vamos a hablarle. María la miró. No con sorpresa. Con reconocimiento. Sí, mi amor. Vamos a hablarle. Se sentaron juntas. El pastor, detrás de ellas, también se arrodilló. No dijo nada. Solo cerró los ojos. Y comenzó a susurrar. Mamá, te extraño. Te extraño cada mañana, cuando despierto y no oigo tu voz. Te extraño cada noche, cuando duermo y no siento tu mano en mi frente. Pero, hoy, no me siento solo. Un silencio. Largo. Profundo. Y entonces, la flor blanca se inclinó aún más. La figura de arcilla pareció brillar, aunque no había luna. Y en la hoja que María sostenía, una nueva línea apareció. No escrita por nadie. No pintada. No grabada. Simplemente, allí. Como si la tierra la hubiera escrito con su propia voz. Te escucho, hijo. El pastor se desplomó. No de caída. De rendición. Una lágrima cayó sobre la hoja. Y la tinta, como por arte de magia, se extendió un poco, como si la palabra se hubiera abrazado a ella. María no habló. No lloró. Solo tomó la mano de Lía. Y ambas, juntas, susurraron al pozo: gracias. Y el pozo respondió. No con palabras. No con voces. Con una brisa. Con una sombra. Con una paz que no venía del cielo. Venía de la tierra. De las manos que cavaron. De las almas que no se rindieron. De las flores que crecieron sin semilla. De los recuerdos que no murieron. Lía se acurrucó contra María. Vamos a escribir otra vez. María sonrió. Por primera vez en años, sin tristeza. Sin miedo. Sí, mi vida. Vamos a escribir, porque hoy, por primera vez, no estamos solas. Y mientras el sol se despedía, dejando el cielo teñido de morado y oro, el pastor tomó el diario. Lo abrió en una página nueva. Y escribió. Mamá, no me olvidaste.
yo tampoco te olvidé. Gracias por esperar. Y luego, con una voz que ya no era de pastor, sino de hijo, susurró, te amo. Y en ese instante, el viento se detuvo. Como si el mundo entero hubiera dejado de respirar, para escuchar. Y entonces, una sola hoja, seca, amarilla, de un árbol que no existía allí, cayó suavemente, sobre el diario. Y en ella, escrita con una caligrafía antigua, como si fuera el último suspiro de una madre que nunca se fue, yo también te amo, hijo. María cerró los ojos. Y por primera vez en toda su vida, sintió que su marido, su madre, Elena, el niño perdido, y hasta el pastor, todos, estaban allí. No en el cielo. No en los libros. María no la tocó. No la guardó. No la besó. Solo la miró. Como si esa frase fuera el último suspiro de una madre que había esperado 40 años para decirlo. Lía no dijo nada. Solo apoyó la cabeza sobre la figura de arcilla, como si estuviera escuchando el latido de un niño que nunca dejó de existir. El pastor no se movió. Permanecía arrodillado, con las manos sobre las rodillas, como si temiera que el aire lo levantara. Pero no lloraba. No porque ya no tuviera lágrimas, sino porque ya no necesitaba llorar. Ahora, había algo más fuerte que el dolor. Era el reconocimiento. Y entonces, el pozo habló. No con palabras. No con voces. Con un sonido. Un susurro. Tan suave que parecía el eco de una canción antigua. La misma que su madre le cantaba cuando era niño. La misma que María había oído la noche anterior. La misma que su marido le cantaba a Lía antes de dormir. Abó, susurró Lía, sin moverse. Es, la canción. María asintió. Con los ojos cerrados. Con el corazón abierto. Sí. Es la misma. Pero, ahora, alguien la canta con nosotros. El pastor levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos. Pero brillaban. Como el vidrio de un cristal que ha sido limpiado por la lluvia. ¿Quién?, preguntó, con voz tan débil que apenas se oía. María no respondió. Solo se levantó. Caminó hasta el pozo. Y puso su mano sobre la tierra, justo donde la flor blanca crecía. Aquí, dijo. Aquí es donde ella canta. Y entonces, la tierra se movió. No con fuerza. No con temblor. Con un suave levantamiento. Como si algo, debajo, estuviera empujando, para que alguien lo viera. María se arrodilló. Con las uñas rotas, con las manos cansadas, pero con una calma que nunca había tenido, sacó una pequeña caja de madera. No era grande. No era nueva. Era de pino, con bisagras de hierro oxidado. Y en la tapa, grabado con un cuchillo, había una palabra, Elena. Lía se acercó. No con miedo. Con curiosidad. Como si supiera que no era una caja. Era una memoria. María la abrió. Dentro, no había carta. No había joya. No había dinero. Solo un pequeño objeto. De cristal. Redondo. Como una bola de nieve. Pero no había nieve. No había casita. No había muñequito. Dentro de la bola, había una hoja de papel. Pequeña. Plegada 3 veces. María la tomó. Con cuidado. Como si fuera un pájaro que podría volar si la apretaba. La desplegó. Y allí, en la misma letra de Elena, pero más fina, más frágil, como si hubiera sido escrita con el último aliento, estaba una frase: si estás leyendo esto, no busques a Dios en el cielo. Busca a Dios en quien te abraza cuando nadie más lo hace. María lo leyó. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Y entonces, lloró. No de tristeza. De reconocimiento. Porque, era la misma frase que su marido le había dicho, la noche antes de morir. La misma que ella había olvidado. La misma que ahora Elena le recordaba.
¿Qué significa?, preguntó Lía, con la voz tan suave que parecía un susurro del viento. María la miró. La tomó de la mano. Y la llevó hasta el pastor. Significa, dijo, con una voz que ya no era la de una viuda, sino la de una mujer que había encontrado su alma, que Dios no se fue. Solo se hizo, una madre que nunca dejó de cantar. Una abuela que nunca dejó de escribir. Una flor que nunca dejó de crecer. Y un pozo, que nunca dejó de esperar. El pastor se levantó. Camino hacia ellas. No con pasos de hombre de iglesia. Con pasos de hijo que vuelve a casa. Se arrodilló frente a Lía. Tomó la bola de cristal. La miró. Y luego, la puso sobre su pecho. Mamá, susurró. Tú eras esa persona. María cerró los ojos. Y por primera vez en años, no sintió el vacío. Sintió presencia. Lía tomó la caja. La abrió de nuevo. Y allí, debajo de la bola, había otra hoja. Más pequeña. Más vieja. Escrita con lápiz, como si alguien la hubiera hecho en la oscuridad. No llores por mí. Llora por ti. Porque tú, aún puedes escuchar. María tomó la hoja. La besó. Y luego, la colocó sobre la flor blanca. Vamos a escribir, dijo. Lía tomó el lápiz. Y escribió, con letras que temblaban, pero que no se rompieron: gracias, Elena. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias, Dios. Por no dejarnos solas. Y por enseñarnos, que el silencio, puede ser el lugar más cercano a ti. Y mientras la hoja se posaba sobre la tierra, el viento se detuvo. La flor se inclinó. La figura de arcilla brilló, aunque no había luna. Y la bola de cristal emitió un sonido. Tan suave, tan familiar, que parecía una risa. Una risa de mujer. De madre. De alma que nunca se fue. El pastor se levantó. Y por primera vez en 40 años, no fue a la iglesia. Fue a casa. Y encendió una vela. Y escribió, en su diario, la primera oración que había hecho desde que su madre murió: gracias, mamá. Por no dejarme solo. Por esperar. Por cantar. Por ser, mi milagro, en el pozo. Y fuera, en la oscuridad, el pozo, susurró ahora, su llama temblaba, no por el viento, sino por la emoción. María no fue a verlo. No necesitaba ir. Sabía. Sabía que él estaba sentado en su silla vieja, con la bola de cristal en las manos, mirando la llama, como si fuera el rostro de su madre. Lía, en cambio, no se quedó. Tomó el diario. La figura de arcilla. Y la flor blanca, que ya no crecía solo en el borde del pozo, sino también entre las grietas del umbral de la casa. Como si la tierra, por primera vez en décadas, hubiera decidido florecer. ¿A dónde vas?, preguntó María, sin levantar la vista del diario abierto. A llevarle esto, respondió Lía, con una voz que ya no era de niña, sino de mensajera. A él. Porque ella no lo dejó solo. Y yo tampoco. María no la detuvo. Solo asintió. Y cuando la puerta se cerró suavemente, sintió algo en el aire. Una presencia. No como antes. No como un susurro. Como una mano. Fría. Suave. Que le acariciaba el cabello. Se volvió. Nadie estaba allí. Pero la vela de la ventana del pastor se encendió sola. No por el viento. No por una chispa. Simplemente, se encendió. María se levantó. Caminó hasta la puerta. La abrió. Y allí, en el camino de tierra, Lía estaba de pie, frente a la casa del pastor. Con la flor en la mano. Con la figura en el pecho. Con el diario abierto contra su pecho. Y el pastor estaba en la puerta. Sin camisa. Sin zapatos. Solo con los ojos llenos de lágrimas que no caían.
porque ya no necesitaban caer. ¿Vino?, preguntó Lía, sin moverse. Él asintió. Con la cabeza. Con el alma. Sí. Ella vino. Lía dio un paso. Y otro. Hasta que estuvo frente a él. Y le puso la flor en la mano. Ella dijo, susurró, que no debías llorar por ella. Sino por ti. Porque tú, aún puedes escuchar. El pastor miró la flor. La tocó. Con los dedos que habían escrito cartas a Dios, y nunca recibido respuesta. ¿Y si, no puedo?, preguntó, con la voz rota como el cristal de la bola. Lía no respondió. Solo tomó su mano. Y la puso sobre el diario. Entonces, escribe. Él miró la página. Vacía. Blanca. Esperando. Tomó el lápiz. Temblando. Como si fuera la primera vez que escribía desde que su madre murió. Y escribió. Mamá, no sé si me escuchas. Pero hoy, entendí que tú no te fuiste. Solo te convertiste en el silencio que me enseñó a escuchar. Se detuvo. La letra se desvaneció. Como si la tinta se hubiera deshecho en lágrimas. Y entonces, el viento volvió. No como antes. No como un susurro. Como una canción. La misma canción. La que su madre le cantaba. La que María había oído. La que su marido le cantaba a Lía. Y esta vez, no era solo una melodía. Era una voz. Clara. Suave. Familiar. Hijo, yo nunca te dejé. Solo te dejé, para que aprendieras a escucharme sin palabras. El pastor cayó de rodillas. No por debilidad. Por rendición. Por gratitud. Lía se arrodilló junto a él. Y puso la figura de arcilla sobre sus manos. Ella está aquí, dijo. No en el cielo. No en los libros. Aquí. En esta flor. En esta canción. En este silencio. El pastor levantó la cabeza. Y miró hacia el pozo. Y allí, la flor blanca se inclinó. No por el viento. Porque alguien la había tocado. María apareció en la puerta. Sin decir nada. Solo con el diario en la mano. Y en la última página, una nueva línea, escrita por ella, con una caligrafía que no era la de una viuda, sino la de una mujer que había vuelto a vivir. Gracias, Elena. Gracias, mamá. Gracias, Dios. Por no dejarnos solas. Porque ahora, ya no estamos solas. Estamos juntas. Y entonces, el pozo se abrió. No físicamente. No con sonido. No con luz. Pero en el corazón de todos ellos, algo se abrió. Como una puerta que había estado cerrada por años. Y que, por fin, había sido abierta por una flor. Por una figura. Por una hoja. Por un silencio que hablaba. Lía tomó la mano de su abuela. Y la del pastor. Y los tres, juntos, se sentaron en el suelo, frente al pozo. Y no dijeron nada. Solo escucharon. Y en ese silencio, por primera vez en décadas, todos sintieron que no estaban solos. Que nunca lo habían estado. Porque Dios no grita en las tormentas. Él susurra en los pozos abandonados. En las flores que nacen sin semilla. En las voces que nunca se fueron. El silencio ya no era vacío. Era una oración. La flor blanca brillaba con una luz propia, como si la luna la hubiera besado. La figura de arcilla, sobre las rodillas del pastor, parecía sonreír. Y la bola de cristal, apoyada sobre el diario abierto, emitía un susurro tan tenue que apenas se oía, como el eco de una canción que nunca se acabó. Lía cerró los ojos. Y entonces, como si alguien le hablara dentro de la cabeza, susurró, ella, está cantando. María no respondió. Solo apretó su mano con más fuerza. Y entonces, el viento cantó. No fue un sonido del aire.
Fue una voz clara, femenina, suave como el aliento de una madre que acuna a su hijo dormido. No llores por mí, canta conmigo. El pastor levantó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Porque ya no eran lágrimas de pérdida. Eran lágrimas de reconocimiento. Mamá, dijo, con voz quebrada, como si temiera romper el hechizo, eres tú. La voz no respondió. No con palabras. Con música. La misma canción. La que él recordaba de su infancia. La que su madre cantaba mientras cosía, mientras limpiaba, mientras lo abrazaba después de un mal sueño. La que él había olvidado, hasta hoy. Lía abrió los ojos. Y miró hacia el pozo. Abó, dijo. Esa canción, era de ella. María asintió. Con los ojos cerrados. Con el corazón abierto. Sí. Era la canción que ella cantaba, cuando su hijo tenía fiebre. Cuando el mundo se derrumbaba. Cuando nadie más la escuchaba. Ella cantaba, y el silencio se volvía hogar. El pastor levantó la bola de cristal. La miró. Y entonces, algo dentro de ella se movió. No era polvo. No era agua. Era una pequeña hoja. Tan pequeña que apenas se veía. Pegada al interior del cristal. Como si hubiera estado allí, atrapada. Esperando el momento exacto para salir. La sacó con cuidado. La desplegó. Y allí, en letras tan finas que parecían hilos de plata, estaba escrito: cuando el mundo te diga que estás solo, recuerda, yo te canté cuando no tenías voz. Yo te abracé cuando no tenías fuerzas. Yo te esperé cuando no creíste que yo existía. Ahora, es tu turno. Canta. El pastor se quedó inmóvil. La hoja temblaba en sus dedos. Como si fuera un pájaro que había vuelto a casa. Yo, no sé cantar, susurró. Lía se levantó. Sin decir nada. Se acercó a él. Y puso su pequeña mano sobre la suya. Entonces, déjame cantar por ti. Y comenzó. Con la voz más suave que jamás se había oído en aquella aldea. Con la voz de una niña que nunca había aprendido a cantar, pero que había escuchado demasiado bien. La misma canción. Lenta. Tierna. Llena de un dolor que no era suyo, pero que ahora, era suyo también. El pastor la miró. Con los ojos llenos. Con la garganta apretada. Y entonces, él también cantó. No con voz fuerte. No con técnica. Con el alma. Una sola nota. Larga. Quebrada. Pura. Y cuando terminó, el viento se detuvo. La flor se inclinó hasta tocar el suelo. La figura de arcilla brilló como si fuera fuego. Y la bola de cristal emitió un sonido. No un eco. No un susurro. Un canto. Una voz femenina, clara, dulce, que se mezcló con el de Lía, y con el del pastor. Como si tres voces hubieran sido siempre una sola. María no cantó. Solo lloró. En silencio. Con la cabeza apoyada en el hombro de Lía. Y entonces, el pozo habló. No con palabras. Con una sensación. Una calidez. Una paz. Una presencia que no era de este mundo, pero que había estado siempre. Lía se volvió hacia ella. Abó, ¿la sientes? María asintió. Con los ojos cerrados. Sí. Ella está aquí. No como un fantasma. No como un recuerdo. Como una madre que nunca se fue. Una abuela que nunca dejó de amar. Una mujer que encontró a Dios en el silencio. Y lo enseñó a todos nosotros. El pastor se levantó. Tomó el diario. Lo abrió en una página nueva. Y escribió, con una caligrafía firme, como si por fin hubiera encontrado su voz: mamá, hoy aprendí a cantar. No porque tú estés en el cielo, sino porque tú estás aquí. En cada flor. En cada silencio.
en cada corazón que aprende a escuchar. Lía tomó el lápiz y escribió junto a él: gracias, Elena. Gracias, mamá, por no dejarnos solas. Por enseñarnos que el amor no muere, solo cambia de forma. Y entonces, el viento volvió. No como antes. No como un suspiro. Como un abrazo. La flor blanca se levantó del suelo. Flotó. Como una mariposa hecha de luz. Y entró por la ventana, hasta posarse sobre la mesa, junto al diario. Y allí, en su pétalo más suave, una nueva palabra apareció. No escrita. No grabada. Simplemente, allí. Siempre. El pastor la miró. Sonrió. Por primera vez en 40 años, sonrió sin tristeza. Gracias, susurró. Gracias por no dejarnos solos. Y María, con la voz más suave que jamás había tenido, respondió: no lo hicimos nosotros. Fue él. En el pozo. En la flor. En la canción. En la niña que cantó, cuando nadie más lo hizo. Y en ese momento, el pozo se llenó de luz. No de luna. No de estrellas. De paz. De amor. De memoria. De esperanza. Y todas las almas que habían llorado en silencio, por fin, se sintieron escuchadas. Porque Dios no grita en los truenos. Él canta, en los corazones que aprenden a escuchar. Y esa canción, Lía no la miró con asombro. El pastor no habló. Todos sabían. Sabían que no era una flor. Era una promesa. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. No con un golpe. No con un crujido. Con un suspiro. Una figura apareció en el umbral. No era alta. No era joven. No era de la aldea. Pero sus ojos eran iguales a los de Elena. Una mujer de cabello gris, con un pañuelo en la cabeza, vestida con un abrigo viejo, sostenía en las manos un pequeño cesto de mimbre. Y en él, flores blancas. Iguales a la que crecía junto al pozo. Lía se levantó lentamente. Sin miedo. Sin sorpresa. Solo con una certeza que no venía de la razón. ¿Eres ella?, preguntó, con la voz tan suave que parecía un eco del pasado. La mujer no respondió de inmediato. Solo miró a María. Luego a Lía. Luego al pastor. Y luego, a la flor que flotaba sobre la mesa. Una lágrima cayó. No por tristeza. Por reconocimiento. Yo no soy Elena, dijo, con voz quebrada, como si cada palabra fuera un pedazo de un corazón que se rearmaba. Pero, yo la conocí. Fue mi vecina. Mi amiga. Mi hermana en el silencio. María se levantó. Caminó hacia ella. Sin dudar. Sin temor. ¿Cómo la conociste? La mujer miró hacia el pozo. Como si lo viera por primera vez, y por última vez. Cuando mi hijo murió, dijo, con la voz quebrada, no pude llorar. No pude hablar. No pude comer. Me encerré en mi casa. Y una noche, escuché una canción. Desde aquí. Desde este pozo. Era la misma que mi madre me cantaba. Pero no era mi madre. Era ella. Elena. Sentada en el borde, con un diario en las manos, cantando, para que alguien, en algún lugar, no se sintiera solo. María sintió que el suelo se movía. Lía se acercó, y tomó la mano de la mujer. Ella, te habló. La mujer asintió. Con los ojos llenos. Sí. Me dijo, no estás sola. Tu hijo no se fue. Solo cambió de forma. Y yo, te enseñaré cómo escucharlo. Y cada noche, venía. No con palabras. Con canciones. Con flores. Con silencios. Hasta que, un día, dejó de venir. La mujer bajó la vista. Tocó el cesto.
Yo no sabía que había muerto. Pensé que se había ido. Hasta que, hoy, al pasar por aquí, vi la flor. Y supe. Ella no se fue. Solo nos dejó el camino. El pastor se levantó. Caminó hasta ella. Tomó una flor del cesto. La llevó hasta el pozo. Y la colocó sobre la tierra, junto a las otras. Entonces, dijo, con una voz que ya no era de pastor, sino de hijo que ha vuelto, tú también la escuchaste. La mujer asintió. Y entonces, por primera vez, sonrió. Sí. Y hoy, vengo a decirle, gracias. María se acercó. Tomó el cesto. Y dentro, debajo de las flores, encontró una carta. No era nueva. Era vieja. Con la fecha de 1948. Y en el sobre, escrito con tinta descolorida, para quien llegue después. No te rindas. La música no se muere. Solo espera. María la abrió. Dentro, solo una frase, escrita con la misma caligrafía de Elena: si estás leyendo esto, entonces tú también has cavado. Y si cavaste, ya no estás sola. Porque yo, y todas las que antes cantaron en silencio, estamos contigo. Lía tomó la carta. La miró. Y luego, con una voz que parecía venir de muy lejos, dijo, entonces, no somos tres. Somos muchas. La mujer la miró. Y por primera vez, las lágrimas no cayeron. Se convirtieron en luz. Sí, mi niña, susurró. Somos muchas. Y todas, estamos aquí. El pastor tomó el diario. Lo abrió en una página nueva. Y escribió, Elena, tú no fuiste sola. Tú no fuiste la primera. Y tú no serás la última. Gracias por abrirnos la puerta. Lía tomó el lápiz. Y escribió junto a él, gracias a todas las que cantaron en silencio. Gracias a las que no tuvieron voz, pero aún así, dejaron música. Y entonces, el viento volvió. No como antes. No como un susurro. Como un coro. 100 voces. 1000 voces. Todas diferentes. Todas iguales. Cantaban. No con palabras. Con memoria. Con dolor. Con esperanza. La flor que flotaba, se elevó. Y entonces, se dividió. 1, 2, 3, 10, 100. Flores blancas. Cada una flotando en el aire. Como pequeñas almas que habían aprendido a volar. Y todas, se dirigieron hacia el pozo. Una a una. Entraron. Como si el pozo no fuera un agujero, sino un portal. Y cuando la última flor desapareció, el silencio volvió. Pero ya no era silencio. Era paz. La mujer se acercó a María. La abrazó. No como una extraña. Como una hermana. Gracias, dijo. Gracias por no haber dejado de cavar. María la abrazó con fuerza. Y entonces, por primera vez en años, sintió que no estaba sola. No porque Dios la había escuchado, sino porque otras habían escuchado antes. Lía tomó el cesto vacío. Y lo colocó junto al pozo. Ahora, dijo, es nuestro turno. María asintió. Tomó el diario. Y escribió, con una caligrafía firme, como si fuera la última palabra que necesitaban, a todas las mujeres que lloraron en silencio, que cavaron sin esperar tesoro, que cantaron sin tener voz, gracias. Nosotras también estamos aquí. Y no nos rendiremos. Y fuera, en la noche, el pozo, que durante décadas fue un lugar de olvido, ahora, era un altar. Con flores. Con voces. Con memoria. Con amor. Y en cada flor que naciera allí, habría una historia. Una voz. Una alma. La mujer de cabello gris, con el pañuelo desgastado por el tiempo, se quedó junto a María,
como si ya no fuera una visitante, sino una hija que había vuelto a casa después de muchos años. Lía estaba sentada en el borde del pozo, las piernas colgando, los pies tocando la tierra fría. No tenía miedo. Tenía paz. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó la niña, sin mirarla, como si ya supiera la respuesta. La mujer se sentó junto a ella. No con cuidado. Con libertad. Porque no sabía que este lugar era un lugar de encuentro, respondió, con voz quebrada por el peso de lo no dicho. Creí que era un pozo abandonado. Un lugar de muerte. Un lugar donde Elena se fue, y nadie más volvió. María se acercó, con el diario en las manos. Lo abrió. La última página aún estaba fresca. Las palabras de Lía y del pastor brillaban como si fueran escritas con estrellas. Ella no se fue, dijo María. Solo se volvió parte de este lugar. Como el viento. Como la flor. Como la canción que no se apaga. La mujer cerró los ojos. Y por primera vez en décadas, sintió que alguien la abrazaba. Yo tenía una hija, susurró. Se llamaba Clara. Tenía 7 años. Murió de fiebre. En el invierno más frío que recuerdo. Mi marido se fue. Dijo que no podía vivir con el silencio. Yo no pude ni llorar. Me encerré. No salí de casa en 3 años. Y cada noche, cuando el viento pasaba por la ventana, yo escuchaba una canción. No la de mi madre. No la de mi hermana. La de Elena. La misma. La que cantaba, cuando su hijo estaba enfermo. La que ella cantaba, para que el silencio no ganara. Lía levantó la cabeza. Sus ojos eran 2 pozos de comprensión. ¿Y tú, la escuchaste?, la mujer asintió. Con una sonrisa que no había existido desde que su hija se fue. Sí. Cada noche. Hasta que un día, me levanté. Abrí la puerta. Caminé hasta aquí. Y vi una flor blanca. Creciendo entre las piedras. Como si la tierra la hubiera nacido, para decirme, no estás sola. María se arrodilló frente a ella. Tomó su mano. Fría. Rugosa. Viva. Ella no fue la primera que cantó en este pozo, dijo. Ni será la última. Ella fue la que nos enseñó a escuchar. El pastor, que había estado callado desde que la mujer llegó, se acercó lentamente. No con pasos de hombre de iglesia. Con pasos de hombre que ha vuelto a creer. Yo creí que el silencio era castigo, dijo, con la voz baja, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Creí que Dios se había ido, porque no me respondía. Pero hoy, no escuché una voz. Escuché una presencia. Una que no hablaba, sino que esperaba. La mujer miró hacia el pozo. La luna iluminaba el borde como si fuera un altar. Y allí, sobre la tierra, una nueva flor había nacido. Pequeña. Frágil. Blanca. Como las otras. Pero diferente. Porque, crecía justo donde